Ordenando las ideas. Hemos visto que nuestro país, en vez de limitar los gastos, continúa siendo un país empleador, un Estado empleador, que es como que usted, que en su casa gana poco dinero y encima que gana poco dinero y no tiene ingresos, empieza a seguir contratando personas para tener empleados cuando la situación en verdad es complicada. Entonces eso significa que van a necesitar prestarse dinero de los vecinos o de cualquier parte para poder agarrar y tratar de honrar esa deuda. Ahora, ese es un tema complicado, muy complicado. Nosotros hemos visto que tenemos en este momento en el país 17 ministerios y tenemos cada ministerio que no tiene ninguna función útil o que no debería ser una función. Digamos, hay temas donde existen ministerios que no deberían existir. Uno de ellos, digamos, que debían ser simplemente secretarías o subsecretarías o viceministerios o simples direcciones, porque hay cuestiones que no tienen razón de existir. Fíjense, un Estado tiene que ser lo más estratégico y además lo más estructurado y bien pensado en su funcionamiento para que pueda para que pueda funcionar. Y tiene que ser lo más racional posible. Y tiene que ser lo más ágil posible y lo más eficiente y además eficaz en sus acciones. Y además, ese Estado tiene que estar en función del problema que tiene que ver con la actividad que tenga el Estado y la planificación del Estado. Este Estado que tenemos en este momento en el país, pseudo socialista, que en el fondo es populista, que al final no tiene nada, de nada, no tiene ni ideológica ni nada, o sea que es un invento estúpido de gente que no planifica bien las cosas y que no ha estudiado y que simplemente hacen ministerios para generar más poder y distribuir poder y a sus aliados más poder y más poder y gastar dinero bajo el argumento de que se hace algo por el país cuando en el fondo se está perjudicando al país. Me he dado el trabajo de investigar en qué países y bajo qué características y qué tipo de administración hay más ministerios y hay menos ministerios. En los gobiernos de tinte socialista, como la dictadura de Maduro, es que tienen 31 ministerios. En Brasil tienen 29, en Colombia tienen 23. Fíjense, los gobiernos de tinte socialista tienden a tener más ministerios, a tener una burocracia mucho más grande. La Argentina tenía como 25 ministerios antes de que llegue Milei. Hoy día tiene 10 ministerios. Paraguay tiene 12 ministerios. Uruguay tiene 12 ministerios. Nosotros tenemos 17. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es acortar. Tenemos que achicar ese Estado. Ese Estado tiene que no intermediar en las funciones del mercado libre. Hay que dejar que el mercado fluya. Necesitamos facilitar, que el Estado sea un facilitador de los emprendedores, una economía de mercado que permita que el mercado fluya sola, que se regule sola, que no necesita la intervención de nadie, minimizar los impuestos, cobrar los impuestos necesarios, impuestos que no perjudiquen, aranceles aduaneros que faciliten el tema de la importación, de las exportaciones, que se facilite el flujo de mercaderías, de bienes, de comercio, de materias primas, de favorecer a la industrialización por parte de los empleadores. No es que el Estado sea un aparato pesado que que quiera hacerle la competencia a todo empresario que exista. O sea, todo quieren hacer. O sea, si un empresario va bien haciendo papel, no, ahora tenemos que tener fábrica de papel del Estado. Que como si dijeron, fábrica de cartón. No, que nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacen los privados. Para hacer competencia es una estupidez. Entonces, yo concibo de que el Estado debe ser pequeño. Y fíjense, miren, les voy a dar algunos rasgos, algunos, económicos. El Ministerio de Gobierno más o menos gasta 600 millones de dólares año, ese es su presupuesto, más o menos, ¿no? Y suma ese monto entre salud y educación. O sea, lo que se gasta en salud y educación se lleva al Ministerio de Gobierno. Otra cuestión, el Ministerio de Defensa se lleva 500 millones de dólares.
Y 500 millones de dólares es cinco veces el gasto de la educación. Y este país jamás va a salir de la ignorancia y vamos a seguir siendo un país tercermundista retrasado mientras no trabajemos en educación. La educación que tenemos ahora es la sociedad que tenemos mañana. Lo que somos hoy y el tipo de gobierno que tenemos, de toda esta porquería de gobierno que tenemos, es por el problema de la falta de educación. Si hace 20 años atrás hubiera habido mejor educación, jamás hubieran llegado imbéciles, cretinos e ignorantes al gobierno. Pero como la educación es mala y había una grave ignorancia en el país, tenemos las características de ese tipo de gobierno. Y a ellos les interesa mantener a la gente en la ignorancia. Les gusta mantener a la gente repitiendo los mismos temas y no avanzando. Entonces, precisamos educación, precisamos salud, precisamos estimular a la economía de mercado, a los pequeños, a los medianos, a los grandes emprendedores, a todos por igual. Porque ellos generan riqueza, generan sobreempleo, generan impuestos para el Estado, generan actividad y dan riqueza, generan riqueza y esa riqueza se va distribuyendo. Y los empresarios que son, es gente que compra, que vende, que consume, y los pequeños empresarios no son lo mismo. Aquí no estamos ni con los grandes, estamos con todos, porque de eso se trata de facilitar la riqueza. Ahora, tenemos 17 ministerios. Fíjense que en mi planteamiento es hacer 8 ministerios. Primeramente, un ministerio de gobierno y de seguridad ciudadana. Trabajar en la seguridad ciudadana en políticas de prevención. Nadie trabaja en lo absoluto aquí en tema de prevención. Solamente aquí se trabaja en interdicción, en mano dura. No, aquí precisamos seguridad ciudadana y prevención. Necesitamos un ministerio que tiene que ver directamente con ciencia, tecnología, innovación productiva y emprendimiento. Porque necesitamos desarrollar ciencia, porque tenemos que innovar la producción y porque tenemos que fomentar el crecimiento de la empresa privada, la pequeña y mediana empresa de todos los bolivianos. Pero además de eso necesitamos educación, salud, con eso tenemos 4 ministerios. Le aumentamos la Cancillería, que necesitamos tener una buena Cancillería, un buen Departamento de Relaciones Exteriores, un ministerio que se vincule con todo el mundo, que interrelacione, que facilite. Entonces eso nos va a permitir mandar un gran mensaje al mundo de que en este país hay seguridad jurídica. Y va a haber seguridad jurídica si hay independencia de poderes. Y si hay independencia de poderes y damos seguridad, vamos a poder repatriar cerca de 50.000 millones de dólares de cerca de 1 millón de bolivianos que en Estados Unidos solamente hay queriendo venir a este país a invertir su plata, pero no vienen porque aquí no hay la menor seguridad de nada. Ahora, sigamos. Necesitamos un ministerio que tiene que ver básicamente con el tema de que maneje la economía. No economía planificada, sino estimule la economía, que ordene la economía del Estado. ¿Sí? Cuánto se gasta en educación, cuánto se gasta en salud, de dónde se obtienen los impuestos, reducir los impuestos, universalizar el crecimiento de los impuestos, bajar el arancel, tirarle un perdonazo total a todos, porque en este momento hay unos expedientes en todos los sistemas de justicia del país, todos los tribunales están llenos de expedientes de procesos coactivos fiscales cobrando impuestos y trabando y empeñando a la gente, están sus casas hipotecadas, todo hipotecados por impuestos. La gente no puede ni vender, ni comprar, ni destrabar, ni pagar impuestos, entonces está estrangulada. Eso queremos acabarlo. Pero fíjense la aberración que existe. O sea, gastamos muchísima plata en algunos ministerios como de cultura y descolonización y despatriarcalización. Gastamos plata en desarrollo rural y tierras. No sé en qué gastamos si el Estado no produce absolutamente nada. En el INRA se gasta tanta plata. O sea, el INRA lo vamos a hacer desaparecer. Eso ya es un tiempo pasado, ya no justifica. Gastamos en justicia y transparencia institucional, y de transparencia no tiene absolutamente nada este gobierno, y de justicia lo peor. O sea, es simplemente para la persecución política, es disimulado el tema, y para la manipulación del Poder Judicial. Después, planificación del desarrollo productivo y economía plural, medio ambiente y agua,
y no hacen un maldito pozo de agua. O sea, y entre esos tres ministerios, el del agua tiene 250 millones, el de planificación y desarrollo tiene 250 millones de dólares, y desarrollo productivo tienen 300 millones de dólares. Entre esos gastan 800 millones de dólares año y no hacen absolutamente nada. La condición de los indígenas originarios y las nuevas ciudades intermedias y todas las poblaciones no han avanzado absolutamente nada. No tienen servicios públicos, no tienen nada y tampoco hace eso el Estado, pero sí bien que se consume 800 millones de dólares. La verdad, necesitamos que este gobierno se sincere porque la situación económica se está profundizando más. No hay dinero, no hay dólares, el dólar está vendiéndose en 8.50, en otras partes 8.40. Hay cosas para comprar, no hay dinero para comprar. Hay un mayor, si ustedes van por las calles van a encontrar que existe mayor mendicidad, hay mayor desempleo y lo que es peor, no hay una lucecita al final del puente que nos diga que las cosas van a cambiar. Este gobierno está empeñado y lo único que tiene es una agenda, es la de seguir en el poder, reproducir el poder, seguir y mantenerse en el poder. Desde el primer año que empezó ya estaba pensando cómo voy a hacer gobierno del 25 al 2030. O sea, les gusta mantenerse en el poder por tener el poder, por aprovechar del poder, por robar del poder, por manipular el poder y por hacer maldades con el poder. Entonces eso no lo podemos permitir. La situación es dramática, el país va a la deriva, no lo maneja nadie y lo que es peor, no percibimos recursos de ningún lado. Existe un grave déficit fiscal y encima del grave déficit fiscal tenemos de que no existe gas. La Fundación Jubileo ha indicado de que existe probablemente 4.000 trillones de pies cúbicos de gas. Significa que tenemos gas para 4 años. O sea, esa es la realidad. El último dato fue el año 2017 y teníamos 10.000 trillones de pies cúbicos. Hoy día tenemos 4.000. Eso nos pone en una situación de grave riesgo. Entonces, la economía no está bien. El Fondo Monetario Internacional ha determinado que el crecimiento para este año es de 1.4. Yo creo que debe ser mucho menos porque le inflan el presidente y todo su equipo son muy buenos para inflar datos, pero la realidad nos muestra que este país no está creciendo, se ha parado el crecimiento, la inversión pública está totalmente desviada, no existe racionalidad y el déficit fiscal es mayor. En resumen, tenemos un gobierno que está malgastando la plata, que no tiene plata y no sabe qué hacer con la economía y además está mintiendo a la población respecto a cómo está la economía. Si un padre de familia le dice a la esposa y a los hijos, sigan, estamos todos bien, cuando sabe que no tiene un peso en el centavo, tarde o temprano le va a tener que decir que mañana no hay para comer. Y eso es lo que va a pasar en este país.